Moi bones a todos e a todas, aquí entama un novo programa de Alderiques de Asturias. Güey, un especial porque vamos a falar de ciclismo y concretamente del Tour de Francia, lo que lle la prueba por excelencia del ciclismo mundial que entama este viniente 5 de xunetu, y güey, acompáñanos un convidado de Yusu que lle el ciclista asturiano Benjamín Noval. Benjamín, muchas gracias por estar en Alderiques de Asturias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Benjamín Noval tiene una historia impresionante, profesional. ¿Cuántos años, Benjamín, tuviste profesional? 14 años. Tuve. 14 años. Y tienes, como di el otro, porque, bueno, muchas veces coméntase, bueno, Armstrong contador, pero tienes a tus espaldas muchos títulos del Tour de Francia, porque no es solo el que gana el primero, ¿no? Sí, hombre, tuve la suerte de compartir equipo con estas estrellas durante muchos años y, bueno, sí, corrí 9 Tours de Francia, 5 vueltas a España, un Giro de Italia que al final no pude salir porque púxeme malo, pero bueno, después sí pude también disfrutar de las victorias tanto de Armstrong como de Contador, y aparte otras muchísimas carreras a lo largo de toda la trayectoria deportiva que pude ayudar a estos grandes líderes a poder ganar y bueno, estoy muy contento de la mi carrera. Agradecemoste, como digo, porque güey, vamos a hacer un especial aquí en Alderiques de Asturias que lle un análisis de lo que lle este Tour 2014, ¿no? Retiraste el año pasado, pero antes de analizar ese Tour 2014, Benjamín, ¿cómo era esos? Bueno, corriste con Armstrong, que ganó varios Tours, corriste con Contador, que lle uno de los favoritos este año también. ¿Cómo eran esos tours cuando llegaban estas fechas que quedaban 4 días? Y eran, si te digo la verdad, estresantes. Para nosotros también es muy duro, independientemente de que tú puedas ir y sabes que no tienes toda la presión que puede tener el líder para ganar, y era muy duro porque, bueno, tenéis mucha responsabilidad del hecho de que tenías que estar fuerte y que no podéis fallar en ningún momento tampoco, porque un equipo y al final éramos 9 y los 9 había que estar fuertes y muy concentrados. Entonces, bueno, los días previos eran días muy duros y días de muchos nervios y bueno, incluso a veces de llantar poco y demás, pero bueno, al final iba acercándose la prueba y íbamos poniéndonos todos en orden y bueno, ya parecía ya que entrabes un poco en ambiente, que ya ibas un poco relajándote un poco, pero bueno, son días de muchos nervios y de mucha concentración para hacerlo bien. Y Benjamín, por ejemplo, cuando llegaba el director, ¿no? Y decía, a ti personalmente, porque siempre se fala de lo que son los ciclistas conocidos, falemos ya con Samu na radio, Samu Sánchez referímonos, bueno, que también vos programaban lo que eran las vuestras carreras, ¿no? Decían, Benjamín, tú vas a correr pues con Contador, por ejemplo, con Armstrong vas a correr el Giro o el Tour, bueno, lo que sea, no les grandes, o Dauphiné o lo que sea, ¿no? A ti programaban también eso, ¿no? Sí, durante el año, al principio de año, faz una primera concentración donde estamos todos y ahí un poco planificas el año de cada corredor. En este caso, como yo era el mío, bueno, básicamente estaba siempre cerca de los líderes y bueno, prácticamente tenía todas las carreras que ellos hacían, pues iba para allá, como era también el caso de Chechu, que también coincidía mucho con los líderes. Al final los líderes siempre se traten de rodear de gente de mucha confianza, de gente que saben que en momentos puntuales uno va a fallar y que van a estar siempre ahí. Entonces, bueno, ya te planificaban un poco el año, sabían, bueno, al principio de año vas a ir y vas a correr estas carreras, tienes que estar fuerte para las clásicas porque Contador o Armstrong tienen que estar fuerte allí, entonces necesitamos que estés. Después tienes un periodo de descanso de una semana o dos en el cual tienes un descanso activo, que estás entrenando suave, y ya te planifiquen el resto del año. Entonces, bueno, ahí ya los que van al Tour ya saben pues que tienen alguna concentración para altura o buscando un poco ponerse en forma, y después ya básicamente la prueba típica antes de ir al Tour ya era la Dauphiné o la Vuelta a Suiza. Entonces, bueno, corrís la Dauphiné o la Vuelta a Suiza, otra concentración, un poco de reconocimiento, de ver las etapas y saber un poco el recorrido, que es fundamental el hecho de saber con qué te vas a enfrentar, y sobre todo una carrera como puede llegar a ser el Tour, en la cual, bueno, muchas veces el recorrido, dentro del recorrido mismo hay muchos trampes, no es solo lo que ves, que parece que, oye, la etapa ya es llana, para que no tiene nada, pero siempre hay muchos ratoneres, cambios de sentido, carreteras estrechas, cualquier repecho, cualquier puerto que parece que tal, pues fue, sobre todo la parte final, que puede haber algún repecho que hay que llevar al líder bien colocado. Entonces, bueno, y era fundamental el hecho de conocer las etapas y saber a lo que te debes a exponer cuando llegabas allí.
y después ya corríais esa carrera de preparación, como te he dicho antes, que podía ser la Dauphiné o la Vuelta a Suiza, y ya para el Tour. Pero sí, esto está todo planificado desde el principio de año, ya sabes a lo que te vas a enfrentar y con lo que tienes que... cómo tienes que enfocar el año y cómo tienes que prepararte para llegar al punto justo, en el momento justo, en forma. Claro, y aparte lo hiperimportante que era, que en este caso para Contador, que sigue en activo, o para Armstrong lo que era el Tour, porque como decíamos en el Entamu, y la carrera de les carreres, ¿no? Es la carrera más prestigiosa donde todo el mundo decían, incluso dicen Benjamín, que les etapes primeres, les de entamar y tal, son peligrosísimos, porque como tanto los ciclistas, hombre, lógicamente, que correse como con el cuchillo entre los dientes y que bueno, que la siente va a tope, si la primera semana van los sprinters porque quieren ganar, porque saben que después lleguen los Alpes o llega la otro y ahí no van a rascar bola. Quiero decirte que era estar atento todo el tiempo, ¿no? Sí, esa primera semana es fundamental, esos primeros 5 o 6 etapas antes de que llegue a la montaña. Básicamente ahí mi trabajo y era sobre todo esa primera semana estar respaldando un poco al líder y llevarlo siempre bien tapado, porque como tú dices, esas primeras etapas son criminales, sobre todo todos los líderes de todos los equipos todavía están con las opciones intactas y todos piensan que pueden ganar, entonces claro, en esas carreteras tan estrechas que nos ponen a veces, todo el mundo quiere ir bien colocado y todos un cogemos, entonces claro, por eso a veces, ¿y cómo caerá tanta gente en el Tour y cómo habrá esas calles tan criminales cuando hay esas calles tan fuertes en etapas que a priori parecen de transición, cuando estás en casa date hasta el sueño y veles, pero es que para nosotros son etapas de mucha tensión, porque tenemos mucha presión detrás del líder, de que hay que llevarlo siempre bien colocado, siempre en los puestos delante, siempre para evitar esas caídas, pero al final es inevitable y todos un cogemos y entonces ahí esas caídas tan males, por eso la primera semana siempre hay una prueba de fuego, porque si pases muchas veces la primera semana y como dices tú, bueno, ya pasé lo más complicado en cuanto a caer, ya de otro ya depende de las pates mías y de que sobre todo a nivel de los líderes piensen eso, que la primera semana busquen un poco salvar esa semana, que lo lleve siempre bien protegido y que no tenga ningún percance, y el momento que pasen esa semana parece como que ya dicen, buf, ahora ya la montaña ya dependo de mí, porque ya después ya la gente ya, bueno, ya hay más espacios para el pelotón, ya no es tan complicado como los primeros 5 días. Date cuenta lo que pasó a Purito en este Giro, ¿no? Que en las primeras etapas, oye, tuvo que marchar para casa por alguna caída, aquí son cosas, Samu comentábamos un día en una entrevista en la radio, que cuando la Vuelta a España de hace 2 años, que tuvo una caída, decíamos, claro, voy con todas las ilusiones, caí en medio de una etapa para casa, y porque llego los huesos en el suelo, quiero decirte, ¿y cómo era esa convivencia? Bueno, supongo que será diferente con Armstrong, que era americano, y con Contador. ¿Cómo era esa convivencia con el líder? ¿Cómo era? Porque, como decías, bueno, tú fuiste perconocido por ser una persona, junto con Chechu, digo, por ser asturianos, que erais como de muchísima confianza, tanto del americano como del madrileño, pero ¿cómo era esa convivencia? ¿Llamaban vos o decíamos, oye, tírame para aquí? La convivencia en el día a día, bueno, yo puedo diferenciar entre los dos. Con Contador y Gué somos grandes amigos y bueno, llamámonos muy a menudo, tenemos una relación muy estrecha fuera de lo que ya era la carretera, porque aparte íbamos juntos de vacaciones y teníamos una relación, digamos, fuera de lo profesional muy buena de personal. Entonces, bueno, la relación con Alberto era muy buena, de mucha cercanía, teníamos mucha confianza en carrera a la hora de hablar, él podía comentarme cualquier cosa, o muchas veces que ya nos pasó, pues en cierto momento de carrera encontrábase mal y no quería que lo supiese nadie y decíamelo a mí, y bueno, siempre buscaba a esa persona para bueno, que yo, bueno, tú tranquilo, venga poco a poco, tal, o alguna vez que se sentía, pues necesitaba, pues a lo mejor dolerle la cabeza, había que bajar ya por una aspirina al médico. Siempre tienes que estar un poco pendiente de esas cosas en el día a día, ¿no? Y ellos siempre tienen una persona de confianza. Y en Alberto, bueno, tuve muchos años haciéndolo. En el caso de Armstrong, y era más un compañero, y era más, bueno, no tuve esa relación personal que puedo tener con Alberto, pero sí que la convivencia dentro de lo que ya era el equipo a la hora de correr las carreras y demás, y era muy buena, porque y era una persona que buscaba que los compañeros estuviésemos unidos y que bueno, que él también sabía que para conseguir un objetivo, y es muy importante que la gente esté unida y que todos vayan a una, si al final cada uno va para su lado, hay un que no te a gusto y parece que ya empieza a rancer unos con otros y tal, entonces siempre buscaba un poco que tuviese el equipo junto y unido. Entonces sí, la convivencia con Armstrong era buena también, estaba muy pendiente de nosotros y que no te faltase de nada, y también hay que decir que en carrera sí que era muy exigente, también a la misma hora de que sí que
te lo daba todo y estaba muy pendiente, en carrera no podéis fallar, y era una persona que él tampoco se permitía fallar y entonces quería que los demás no fallásemos, poníatelo todo al alcance para que no tuvieses nada que decir y que tuvieses todo bien y que dieses el 100%. Sí, él siempre estaba ahí atento. Pues si te parece, Benjamín, vamos a hacer un análisis pondero de lo que lle este Tour de Francia. El año pasado cumplíase el centenario del Tour de Francia, esta ya la edición 101 del Tour de Francia. Bueno, la novedad que estamos viendo aquí un poco lo que el mapa general y tal, pero bueno, lo que lle que entama en Inglaterra, una etapa que llega a Londres, que puede ser un poco lo novedoso. Decíamos antes de analizar las etapas más importantes, Benjamín, bueno, lo que comentabas en antes, ¿no? Que esas primeras etapas, además en Inglaterra, que igual lleva un poquitín, que va a estar todo el mundo con muy atento y con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Sí, este año empieza con una etapa en línea, creo que no hay ningún prólogo ni nada, y bueno, al final, como dijimos antes, las primeras etapas son muy malas, y sobre todo ahí en Inglaterra, normalmente, bueno, en el año 2007 salimos de Londres también, y bueno, de Inglaterra, en este caso salimos de Londres, este año salen de Leeds, pero que recuerdo que había muchísima gente, como siempre en el Tour, en las carreteras por allí, también llegó a ser hasta cierto momento, llegó a ser hasta peligroso la cantidad de público que había viéndolo, y tenéis que ir muy pendiente porque incluso gente que se metía a la carretera a la hora de vernos. Y después sí, básicamente va a ser unos días muy duros, de mucho estrés, de mucha colocación, lo que te decía antes, de los líderes no quieren perder ni un segundo, tienen que estar siempre bien colocados. Y esperemos que no haya caídas, pero será raro que no haya ninguna, porque siempre les hay, si son inevitables, porque hay tanta tensión y tanta lucha, que van a ser unos días muy complicados esa primera semana. Después ya, salse de Francia, entras en lo que es esa frontera entre Bélgica, y estamos viendo aquí lo que sería la primera etapa, ¿no? Que la primera etapa, digamos, que puede pasar cualquier cosa. Son etapa quinta, que tiene 9 tramos de pavé, ¿no? Tenemos ahí un poquitín lo que lleva la orografía, bueno, tiene incluso señalado en lo que lleva la orografía especial en el Tour de Francia. Benjamín, ¿qué tiene el pavé? Pavé adoquinado, los adoquines, el empedrado, pero ¿qué tiene el pavé de peligroso, ¿no? Porque es muy de esos países nórdicos, ¿no? Carreras muy típicas de allí, clasicómanos, que los belgas y todos estos son los especiales. ¿Qué es lo que tiene el pavé de peligroso? Bueno, esta etapa lo que va a tener, lo primero, son muchos nervios por parte de todos, ¿eh? Una etapa como esta lo que te implica ya es cambiar el material, ya no puedes llevar el mismo material que lleves todos los días. En el caso nuestro, como fue en el 2010, recuerdo que ya era una etapa igual que esta, acababan el mismo yago y todo. Fue una etapa de mucha tensión, y digo lo del material porque aquel día Alberto, por ejemplo, Contador, cambió de bici por ejemplo, ahí aquí en el primer tramo empieza en el 87 y él un poco antes, 20 kilómetros antes o por ahí de ese tramo, cambió de bici. ¿A qué me digo esto de cambiar de bici? Cambió de bici para coger una bici especial para el pavé, que les hay, pues tienes que llevar una sección un poco más gorda de tubular, de 23, para que no enganche entre las piedras y para que deslice mejor, y después la presión de la rueda tiene que ser la adecuada, no puedes llevar la misma presión que lleves en carretera, normalmente sales con 9 de presión. Eso van gustos de cada ciclista, hay lo que sale con 8, otros con 10, pero bueno, en este caso para el pavé recomiendan llevar 6,5, también van gustos, pero hay que llevar una presión pequeña para que haga un poco de amortiguo. O sea, va la rueda más blandina. Va la rueda más blandina a la hora de meterse, de entrar en el pavé, en las piedras. Al final son piedras muy grandes y entre ellos hay muchos tramos que están muy estropeados y tienen mucha separación entre piedra y piedra y hay socavones, entonces bueno, técnicamente y es complicado. Seguramente casi todos los líderes hayan ido a ver esta etapa y hayan ido a ver todos los tramos y hayan sabido por dónde hay que entrar. Ya te digo que es complicado, sobre todo a nivel técnico para todos, a nivel de material ya tienes que cambiar un poco todo, y después va a ser un día muy nervioso, sobre todo va a ser, yo pienso, muy tranquilo los primeros 43 kilómetros, y a partir de ahí va a ser una lucha brutal para empezar a colocarse, llevar los líderes adelante, y sobre todo la primera entrada al Carrefour del Havre, que ya es una sección muy dura, recuerdo que ya es muy dura, y es muy típico también de la París-Roubaix, y esa sección, ahí va a más una guerra fuerte porque van a querer entrar todos adelante. Yo recuerdo en el 2010 que pasó lo mismo y en el primer tramo no, miento, en el segundo ya hubo una caída brutal, cayó Frank Sled, que partió la clavícula,
y algún líder ya cayó por suelo, Alberto Libró. Yo tuve la mala suerte de caer también, de ir adelante muy bien colocado y la caída fue adelante. Por eso te digo que va a ser una etapa de muchos nervios, muy dura y de salvar el día. Va a depender mucho del equipo. Ahí es fundamental el equipo, el hecho de que el equipo te lleve, cuanto más fuerte tengas el equipo mejor, porque quizás puedas llegar a marcar hasta el ritmo de entrar a los tramos de pavés y entonces... Bueno, y después de esa etapa de pavé, Benjamín, vamos a lo que lle los Vosgos, que lle como un macizo y tal, y estamos viendo lo que lle la etapa número 10, la 10ª jornada, ¿no? Que lle una de las más duras de esta edición. ¿Qué podemos comentar de esta de la Plans de Belfield? Bueno, así a primera vista que va a ser una etapa dura. Básicamente va a ser casi el primer contacto que va a tener con la montaña y entonces bueno, estos días vienes de estos días así que cambies de venir de etapes de llano, que traes unos desarrollos muy grandes, siempre moviendo desarrollos muy fuertes, pases a ya cambiar un poco a desarrollos más de montaña, entonces son días muy complicados, parecen que, y sobre todo bueno, viendo esta etapa sobremanera que ya tienen 3 puertos de primera de bastante entidad, alguno de segunda y con un final en alto en la plancha del Belfield, que bueno, que es un primera. Pues bueno, aquí veremos un poco ya cómo están los líderes y la situación un poco quedará un poco más clara de cara a la general. Seguramente un día que llegarán a escapada casi al 90%, una fuga de algunos corredores, salvo que algún líder de la general se encuentre tan fuerte o tan bien que quiera intentar ganar la etapa, pero bueno, va a ser la primera toma en contacto y ya veremos quién puede ganar el Tour y quién no lo puede ganar. Sí, y después ya, bueno, pasen unes jornadas, iríamos ya a lo que lle la jornada 13ª, que lle cuando vuelve el monte, cuando vuelve la montaña, en una que acaba en San Rus, ¿no? Una etapa, bueno, que tiene un par de puertos y todo eso, que bueno, que estamos viendo también lo que lle la Honors categoría, y bueno, para entender a la gente, lle la máxima categoría en francés. ¿Qué podemos comentar de esta 13ª jornada? Bueno, está lo mismo, sale de San Etienne y ya vemos de salida, normalmente San Etienne las salidas suelen ser criminales y este año falta otra vez lo mismo, tienen un puerto de tercera, que aunque parezca de tercera siempre son puertos muy duros de salida en la zona de San Etienne y seguramente va a haber mucha guerra para hacer la escapada. Después tienen un tramo muy de rompepiernas hasta el primer puerto y después bueno, ya que lleguen al final, que seguramente, pues bueno, como tú bien dices, tienen este puerto de primera, sí, anterior, ¿no? Sí, el anterior, ya con porcentajes muy altos, al 10, al 11, ya bueno, un puerto ya de entidad, y ya con la última subida a Chanrus, que bueno, estamos viendo que hay un puerto de 18 kilómetros, al 7,3 de media, que bueno, que es muy duro y sobre todo con cuando ves muchos tramos rojos y negros dentro de un gráfico, mala señal, mala señal, sí, ¿no? que va a sufrir. Sí, que la cosa va a estar dura y sí, la verdad que se ve que hay un puerto ya que, bueno, aquí vamos a ver ya realmente el Tour en sí, la lucha ya de los líderes a cañón y intentar ganar el Tour. Quizás sea el primer día donde un líder fuerte, llámese Alberto, Nibali, Froome o cualquiera de ellos, intente ya poner tierra de por medio y a ver si consigue ya afianzarse y ponerse de líder. De eso que se ve en la tele, Benjamín, de que lleguen a lo que estamos viendo en la tele, que lleguen 20, 15, que van como digamos frayando todo el pelotón y van quedando como cachinos, de ellos, ¿no? Y un poco que llegarán los 10, 15... Este día van a llegar todos, yo creo que ni 20, van a llegar todos muy espardidos, van a llegar el que gane, a lo mejor 2 o 3 y muy espardido hasta que, bueno, llega que son el autobús y la gente que va para atrás, pero lo que llega en la general, los primeros 50 van a estar más en mucha guerra y va a ser una batalla muy fuerte. Tenemos esa, que sería un poco bueno, una etapa importante, y después ya entraríamos ya a lo que ya la 14ª etapa, que ya un poco la reina de los Alpes, estamos la viendo ahí, que ya la que acaba en Risoul, bueno, que tenemos ahí conocidísimos, ¿no? Lisoar, Lautaret, acaba en Risoul, bueno, hasta allí la reina de los Alpes, bueno, pasen, para explicar a la gente, digamos que entaman como en Inglaterra, basen así por lo que lle el noreste de Francia, lo que falamos de los Vosgos, entras en Alpes porque después va a venir, vamos a analizar los Pirineos y la contrarreloj, solo hay una contrarreloj, no hay contrarreloj por equipos, ni contrarreloj, 2 contrarreloj, solo hay una contrarreloj individual,
pero bueno, que este tour es especial por eso, ¿no? Y entonces esto sería la reina de los Alpes, esta que podemos contar de ella, Benjamín. Bueno, pues nada, también una etapa, bueno, dura ya se ve de por sí, pero bueno, quizás un poco a lo que llega, a centrarnos más en la etapa, en lo que llega entera desde la salida, Salses de Grenoble. A simple vista parece una salida fácil, no es una salida fácil, hasta Bourg-d'Ossans, que para que sepáis un poco, Bourg-d'Ossans y el pueblo donde empieza Alpe d'Huez, está allí en la misma carretera, y el pueblo donde empieza Alpe d'Huez. A partir de ahí, y ahí es muy duro, ya tienes hasta el Col de Lautaret, son casi 42, desde Bourg-d'Ossans son casi 42 kilómetros que estás subiendo de continuo. No es que sea una pendiente muy grande, pero sí que son 42 kilómetros, un puerto de 42 kilómetros, claro. Ya, bueno, y un puerto ya muy largo y de mucha mucha resistencia. Bueno, entonces ese primer puerto, bueno, seguramente como siempre en estas etapas podrás una fuga de gente fuerte. Aquí no vale meterse cualquiera, aquí ya tiene que ser gente que esté fuerte y que pueda llegar al final. Gente ya con tiempo perdido en la general, o como decimos siempre, esos cazaetapes que pierden tiempo ellos aposta para después estos días tirarse a ganar un poco estos etapes, y gente muy capacitado y lo que son segundos espadas, vamos, gente con capacidad para ganar etapes de esta categoría. Y nada, después un poco el Col de Lautaret, pues decir que arriba y prácticamente si gires a la izquierda queda entre unos 7 kilómetros y ya empalmes con el Galibier, que este año no lo faen. Llegan a Lautaret y en vez de coger el Galibier lo que faen es soltarse hacia Briançon. Y después ya suben el Izoar, que sí es digamos el puerto más duro del día. Va a ser un puerto donde de verdad ya se rompa todo y ya quede un grupín pequeño adelante. Cualquier equipo, ya sea el del líder o otro equipo que busque después entamar eso, va a ser, y date cuenta que prácticamente los últimos kilómetros está entero en rojo. Sí. Y va a ser, y es muy duro, yo por este lado subirlo una más que una vez, tocame más subirlo por el otro lado, pero por el otro lado es igual de duro, no tiene poca diferencia. Entonces bueno, digamos que el puerto más duro del día, y ahí es donde un poco va a empezar la estrategia del día de cara a los líderes, y ya al final, bueno, Risoul, un que sea una subida excesivamente dura en sí, no se puede comparar con el Izoar, pero bueno, y es final de etapa, y todos los finales de etapa sabemos que al final llegues ya cansado, bueno, y es duro, está también en rojo, pero bueno, son porcentajes ya del 7, del 6, del 8, bueno, y un poco el final, tiene ahí 2 kilómetros antes del final un poco duros, pero bueno, y un puerto también de entidad. Y entonces aquí, bueno, ahí ya lo de siempre, los líderes van a intentar buscar cada uno las opciones que tenga, dentro de los esfuerzos que tenga, el líder a defender o a atacar, en este caso no sabemos lo que va a hacer, y la gente que tenga capacidad para atacar, sea Alberto, Aníbal y cualquiera de los de la general, intentar buscar a sacar tiempo al que te dé líder. Hay una jornada de descanso después y bueno, ya vamos a lo que llegue el tramo final o lo potente, que son los Pirineos. Déjase los Alpes atrás y bien los Pirineos y bueno, después ya tenemos la primera etapa de los Pirineos, esa que acaba en Bañeres de Luchón. Está muy conocida porque subes el Porto de Valés y después básase, pero siempre ataquen ahí porque lleva muy poca distancia, ¿no, Benjamín? Después de que llegues arriba, ¿no? Esta etapa sí, hasta Valés no va a pasar nada, va a ser una etapa también, probablemente gana fuga de gente que busque ganar la etapa, y después tiene una primera parte, los dos puertos de cuarta no son gran cosa, lo mismo, el Col d'Aspet no es un puerto duro, y el Col de Ares y un tercera que tampoco es duro, pero sí, Valés ya hay un puerto de mucha identidad, muy largo, siempre hace mucho calor, está ahí como metido así como empozado un poco, y es un puerto que te parece que tiene un microclima allí, que hasta que no sales un poco para arriba, que agarres un poco de altura, parece que vas ahí internado, que te cuesta mucho respirar. Y después lo que tú dices, tiene una bajada, aparte de ser de las bajadas más peligrosas, o quizás sea la más peligrosa que hay en los Pirineos, la de Valés, y una bajada rapidísima, y prácticamente y todo bajada hasta Bañeres de Luchón, no tienes, ya no hay prácticamente nada, un poco, pero nada, y vas, entonces, y un puerto en que, bueno, la bajada va a hacerse muy rápida, y bueno, cualquiera que arriba corone con unos pocos de segundos y sea un buen bajador,
puede hacer aquí, yo decantaríame por Nibali, que hombre, hay que ver cómo está, pero una etapa que puede venir bien el hecho de esperar un poco arriba, sacarles unos metros y tirarse para abajo, sobre todo si no va de líder y tienen que buscar recortar tiempo, probablemente puede ser un día en el que pruebe, pero bueno, no lleve una etapa excesivamente dura, quitando Valés, lleve una etapa, bueno, no lleve de les dures de Pirineos. Sí, sí, está ya. Y seguimos para adelante lo que lleve, y después ya, bueno, vamos a lo que lleve la etapa, bueno, lo que lleve la 17ª, que lleve la que acaba en Pladate, estamos viendo, bueno, pues conocidísimos, ¿no? Portillón, Peiresur, entrase en Lleida, el Valurón y acabas en Pladate. Sí que podemos decir que puse la reina de los Pirineos. Al final ya son 4 puertos encadenados, además continuos. Vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa, que esta etapa tiene solo 124 kilómetros. Las etapas que son así de cortes son etapas que se va fortísimo desde el principio, la gente sale a tope, sabes nada más que son 4 horas y media de carrera en este caso, llegará a las 5 yo creo, y ya empezando por el Peiresur, y bueno, son puertos típicos todos del Tour, del Tour y de los Pirineos, puertos todos duros, puertos de primera, puertos todos entre 13 y 15 kilómetros, de mucha exigencia. Y después este y el final, que date cuenta que estamos hablando de un puerto que tiene 10,2 kilómetros al 8,3, que es un puerto durísimo, prácticamente vas al 10, al 9, prácticamente quitando los kilómetros finales, tienes ahí un Ramples es como los primeros 7 kilómetros son durísimos y bueno, va a ser una etapa lo mismo, lo de siempre, los líderes, el líder a defender, si puede atacar para sacar tiempo, que será difícil, intentar defender y los que estén detrás y tienen fuerzas van a tener que atacar, al final, sí, no, pues pero bueno, ya estás llegando a lo que ya es el final del Tour, la gente ya está cansado, entonces va a haber mucho el factor de ver dónde estás, es decir, tú, bueno, muchas veces estás tercero, no quieres perderlo, y entra un poco la guerra de la general, el que está noveno quiere quedar noveno, o el que está octavo, entonces bueno, un poco siempre hay una lucha ahí, estar entre los 10 primeros, entonces siempre hay luchas ahí un poco, hay muchas guerras dentro de la misma carrera, a veces, hostia, ¿por qué tirará este equipo aquí ahora? Pues a lo mejor está defendiendo el 10º de un compañero, entonces bueno, llegando al final del Tour siempre podemos ver cosas un poco más raras, pero seguramente, casi seguro al 100% va a ser etapas de mucha lucha. Sí, y después ya entraríamos en lo que lleve, pues eso, la etapa 18, que sería ya prácticamente la última oportunidad, que tenemos el mítico Tourmalet y termina en Hautacam. Esta sería la última etapa de los Pirineos, las últimas oportunidades, porque como decíamos Benjamín, este año la diferencia del Tour de Francia, y que como no tienen, porque la imagen que tenemos es contrarreloj, bueno, no la de equipos, porque la de equipos hay pocas diferencias, no, las prólogos o toda esta historia, pero que después había una contrarreloj en la mitad, que llegaban pues estos primeros espades y sacaban unas diferencias, pero claro, en este caso van a tener que agarrar la montaña, entonces esta va a ser la última oportunidad de agarrar antes de la contrarreloj que vamos a comentar ahora para rematar, ¿no? Claro, pues decía, no habiendo crono, habiendo solo una crono al final va a ser muy, no es como cuando hay una crono al principio, que ya llegan a la montaña con más distancia, claro, y entonces bueno, caos, claro, siempre lleva, ya sabes un poco quintal de líder y quintal, ¿no? Entonces bueno, ya vimos antes el Tourmalet y ahora que bueno, del Tourmalet hay poco que decir, y un puerto mítico durísimo, largo y de mucha pendiente, y después Hautacam, que hay una subida durísima, Hautacam y es muy dura. Aquí ganó Indurain en su día, Ries, bueno, son puertos míticos y que bueno, va a ser una etapa muy dura, de mucha exigencia, y lo que te digo, veremos de todo, escapada para intentar ganar las segundas espadas y después la lucha de la general de cómo esté, no sabemos cómo va a estar, pero el que muchos a mantener y otros... Y a darlo todo para ver si puedes darlo todo, si tienes fuerzas, si te queda alguna fuerza, dalo todo para intentar remontar y poder subir algún puesto en la general, pero hombre, etapa a priori también muy interesante y muy dura. Y después el penúltimo día, que es lo que queda, la última etapa, que es esa contrarreloj desde Bergerac, que es el camino contrario, tenemosla ahí, el camino contrario de la que hizo Indurain, aquella mítica que sacó una minutada. Sí, que tanto tiempo. Bueno, que aquello era el año 94, parece. 94 parece ser, sí. Sí, dobló a muchísimos corredores, bueno, entre ellos Armstrong. Y a Rominger y todo el que sacaron. Sí. Bueno, que había, pero saquen al revés, yo como un homenaje a él. Pero claro, aquí tenemos, Benjamín, date cuenta
que solo tenemos que contar los 54 kilómetros y ¿qué nos puedes comentar? Decísme fuera de micrófono que bueno, que vemosla ahí que lleva un rompepiernes, ¿no? Sí, sí. Muy dura, ya podéis a simple vista, aparte de que tiene una cota casi al final, kilómetro 48, como podemos, sale siempre picando para arriba hasta el kilómetro 15, después tienes un poco de bajada, sigue otra vez picando, van prácticamente que yo rompe piernas todo el día, tienes una pequeña bajada, después ya ves que tiene otros prácticamente otros 8 kilómetros de subida, un poco bajada, después tiene otros, prácticamente son digamos como varios cotes a lo largo del día, una crono para especialistas, está claro. Pero bueno, también hay que tener, ese día también hay que tener piernas y son cronos que al final, hombre, gente como Cancellara o Tony Martin van a disputarla, pero para dentro de la general, al final ahí ese día va a marcar ya más que seas especialista o no, el esfuerzo que tengas, porque claro, estamos hablando porque de va que a ir sustil de todo lo que... vas a salir muy susto, vas a ya llegar muy cascado de lo que lleva un Tour, que lleven palabras mayores, y entonces va a depender un poco de cómo llegues. Lo que está claro que la gente de la general, sobre todo los 3 primeros, no sabemos cómo va a llegar ahí el Tour, pero por norma general van a estar bien. Pero bueno, nunca se sabe, son 54 kilómetros y más de una hora. Y aparte ahí que a lo mejor necesiten diferencias, ¿no? Que a lo mejor imagínate que tienes la carrera, como no tenemos otros contrarios, imagínate que tienes la carrera en un minuto de los 3 primeros. Bueno, va a ser la batalla total, o segundo, va a ser la batalla total. Muy decisiva en función de cómo llegue la general. Ahí puede sacarse mucho, Benjamín, bueno, entre los primeros espadas, sí, sí, se puede sacar, sí. Si tienes con 54, nosotros un día malo, puedes sacar un cacho. Cáete más de un minuto tranquilamente, sí, son cronos de mucha, y sobre todo, hombre, físicamente hay que estar bien, pero psicológicamente son cronos para los que hay que estar preparado, porque estamos hablando de un esfuerzo continuo y duro de más de una hora, y de una hora y ya larga, 1 hora 10, 1 hora 8 hará el que gane, calculo yo. Bueno, veo la dura 1 hora 10, 1 hora 11, más o menos. Sí, o sea que... Y ya para rematar, hablando de favoritos, tenemos a tu amigo, a tu collacio Alberto Contador, tenemos a Purito, que como cayó en el Giro va al Tour, tenemos a Froome, tenemos a Nibali, digo, como los más conocidos. Sí, ahí, Valverde que va con Movistar, que confirmarlo. También, yo... Si tengo que quedarme con 3, quedarme con Froome, con Contador y con Nibali. Puedo también decir a Valverde, pero no sé, tengo dudas. Y Purito tengo dudas, no por el hecho de que no pueda ganarlo ni demás, yo pienso que va a estar ahí. Lo que pasa es que, bueno, bien de aquellas caídas que tuvo en el Giro, el hombre costó mucho recuperarse, el mismo dice que va a llegar justo y que yo creo que corre el Tour pensando un poco en ir poniéndose en forma también de cara a la Vuelta a España, y en caso de que ya agarre la forma y el hombre se encuentre bien, disputar estas últimas etapas de los Pirineos. El objetivo de él yo creo que va a ser victoria esa etapa. Perderá tiempo, llegará al Tour relajado sin ninguna pretensión, y en el momento que ya vaya cogiendo ritmo meterá por las etapas. Valverde estará por ahí también dando guerra como siempre, y un corredor como la Copa Pino, y estará siempre luchando, pero yo si quiero decir 3 para la general, quedóme con Contador, Nibali y Froome. Y después ya pudimos poner detrás a Valverde, pudimos poner a Talansky, que ganó ahora la Dauphiné Libéré. Y en el Tour hay que tener siempre en cuenta alguna sorpresa, que siempre hay algún corredor que nunca ponemos en las quinieles, nunca contamos con él para nada, sabemos que no va a estar ahí, y al final me cago en la marsalada, salió fulano de tal. Entonces, la sorpresa que hay que ponerla, no sé quién será este año, esperemos que sea Dani Navarro, porque mira, hablemos poco de él, y yo el año pasado había quedado entre los 10 primeros, y un corredor que aspira también a meterse otra vez entre los 10 primeros, y ojalá sea la revelación. Sí, Dani Navarro, el único asturiano que va a estar, el año pasado quedó 9º, según la información que manejamos, y bueno, eso, Dani con ese equipo Cofidis ahora, bueno, en la Dauphiné hizo también un buen papel, creo que quedó 9º también, y quiero decirte que Dani tiene posibilidades, ¿no? Como el único asturiano que tenemos, ¿no? Damos en el básico, ¿no? Porque en aquella estabais todos ahí, estabais tú. Hay ánimo, sí, va a ser, pero bueno, yo por lo que sé llega muy bien de forma, y ya la Dauphiné, para hacer entre los 10 primeros ya tienes que estar muy fuerte. Seguramente el objetivo de Dani, aparte de meterse entre los 10 primeros, yo pienso que en la cabeza tiene más ganar alguna etapa, entonces bueno, luchará mucho por meterse e intentar ganar alguna etapa de montaña, que si se mete en escapadas tiene todas las opciones del mundo, porque hay un corredor muy bueno y tiene una progresión muy buena.
Sí, o sea que a ver, no, desde aquí comentamos y animamos como televisión asturiana y asturiano, pues que Dani Navarro va a ser lo que y pues digamos el seguidor. Y ya para rematar y agradeciéndote, Benjamín, fonderamente que analizaras pues de forma tan guapa lo que y el Tour de Francia para nosotros los asturianos y las asturianes. Tú personalmente, después de retirarte, ¿vas a seguirlo? Sí. Sí, tú vas a seguir un poquitín. Tengo un sitio ahí en el sofá reservado para todo el mes de julio. No, sí. Ahora dejélo y la verdad que no salgo mucho en bici, no por nada, sino bueno, salgo algo a correr, pero bueno, siempre parece que vas a tener tiempo para todo y al final siempre tienes muchas cosas que hacer, pero bueno, sí, la bici diómelo todo y por supuesto que voy a ver el Tour y seguiré las etapas como todos y bueno, esperemos eso, que sea un Tour guapo para el aficionado, que estén todos bien apretadinos ahí en segundos para que estemos todos viéndolo hasta última hora y yo ya que no estoy allá corriendo, que se ataquen y que den guerra y espectáculo y que disfrutemos todos. Sí, aparte que el ciclismo que pasó épocas males y bueno, que ahora pues que vaya recuperando eso y nosotros vamos a apostar por Dani Navarro, que es nuestro ciclista, ¿no? Antes teníamos tantos asturianos que bueno, vamos a estar cinco casi, sí. A estar Chechu, Dani, coincidimos algún año Chechu, Dani, Samu, Barredo, sí, yo, claro, y ahora bueno, tenemos solo a Dani, así que bueno, hay que dar todos los ánimos posibles y que tenga mucha suerte, que nunca caiga y que llegue a las etapas de montaña sano y salvo para poder intentar ganar alguna etapa. Y lo que te agradecemos fonderamente ya que estuvieras con nos analizando y lo que sí vamos a agarrarte el testigo para, si te parece, vamos a hacer también un programa especial de la Vuelta a España también para analizar un poquitín también la Vuelta a España, porque sabemos que hay muchos aficionados asturianos y asturianes que ellos prestan mucho, aparte ese de la Vuelta a España a lo mejor ese análisis va a prestarnos mucho porque tenemos la etapa reina aquí y entonces podemos analizar lo que tenemos un par de etapas muy buenas aquí en Lagos y en la Ferrapona. O sea que, ¿qué tal? Pues más nada, Benjamín Noval, muchísimas gracias, enhorabuena y felicitate por todo el trabajo que hiciste todos estos años como profesional y porque prestones y porque estábamos agarrados ahí y los que somos aficionados de verdad al ciclismo, no solo vemos los líderes, sino que también vemos el trabajo que hacéis, el gregario y todos esos documentales que se hicisteis y aparte Chechu y tú, Chechu Rubiera, también falasteis mucho de lo que es el papel del gregario, ¿no? Y güey, queríamos que nos lo contares, cómo y esa convivencia con un Armstrong, con un contador, cómo se trabaja y lo duro que lleva a vosotros también, ¿no? Que tenéis que llegar también, ¿no? Como dice el otro, o sea que nada, Benjamín, muchísimas gracias, a ver lo que pasa y seguimos en contacto, un abrazo, gracias. Gracias a vosotros por invitarme y sí, recojo el testigo de la Vuelta a España y aquí estoy para vosotros y para la gente, para lo que necesitéis. Pues muchas gracias, pues hasta aquí este especial, güey, un programa que preparemos como este del Tour de Francia, comentamos al propio Benjamín Noval, como decimos, que prestónos por la vida que nos contara toda esa etapa suya profesional y lo que fue este Tour de Francia 2014, que lo disfrutéis, sabéis que tenéis un asturiano dentro, que es Dani Navarro, y que después en la Vuelta a España tendremos ahí a Samu y a otros también peleando por el triunfo. Esperemos que vos prestara este programa, este nuevo formato Alderiques de Asturias y estamos siguiendo, acordaos que tenéis la nuestra blog alderiquesdeasturiasblogspot.com donde tenéis todo nuestro material en televisión 100% asturiano. Muchísimas gracias por estar al otro lado, hasta otro día, gracias, un saludo.